Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias. Radio María. Servicios informativos de Radio María. Radio María logra cubrir el proyecto del Líbano para esta maratón y el próximo objetivo para llevar la esperanza de la Virgen es Radio Mariam. El presidente de Estados Unidos y el presidente chino protagonizan una reunión considerada ya como una de las más importantes de los últimos años entre ambas potencias. Y en España, el tiempo invernal pone en aviso amarillo a zonas de 8 comunidades, incluso por nieve. Estas y otras noticias en el informativo que ahora comenzamos. Buenas tardes. El presidente de la Conferencia Episcopal en Birmania destaca la comunión de las obras misionales pontificias australianas con su pueblo. El Papa León XIV preside esta tarde la misa exequial del cardenal Paul Emin Serrin, quien fue nuncio apostólico en Italia y en la República de San Marino. La Archidiócesis de Madrid celebra la fiesta de su patrón, San Isidro Labrador. En este Día Internacional de la Familia, la Diócesis de Vitoria invita a las familias a rezar por las vocaciones en el marco de los actos dedicados a la Virgen de este mes de mayo. Rusia informa de nuevo canje de 205 prisioneros, mientras la mayoría de los países europeos apoyan la creación de un tribunal contra la agresión rusa en Ucrania. El gobierno de Australia ha puesto en marcha un amplio operativo de cuarentena tras la llegada al país de un grupo de pasajeros evacuados de un crucero afectado por un brote de hantavirus. En España, el Ministerio de Sanidad confirma que el pasajero español positivo en hantavirus está casi asintomático y su evolución es buena. Sanidad, seguridad y la tragedia de Ormuz marcan la recta final de la campaña andaluza para las elecciones del domingo. Y en deportes, la selección española de balonmano vence a Israel en la ida del play-off clasificatorio para el Mundial de Alemania 2027. Radio María continúa su maratón, la carrera solidaria para impulsar la emisora de la Virgen en otros países. Esta mañana se ha logrado cubrir el proyecto para Radio María en Líbano, para el que se necesitaban 100.000 euros. En un contexto marcado por la guerra y la inestabilidad económica, esta radio necesita apoyo para cubrir los costes de actividad y emisión, especialmente el suministro eléctrico, y así garantizar un servicio que promueva la esperanza, la unidad y la fe en este país con una gran comunidad cristiana. Gracias a la generosidad de nuestros oyentes, la Radio de la Virgen podrá seguir llevando la esperanza y dando respuesta a la necesidad de las iglesias cristianas de contar con una voz que acompañe, consuele y fortalezca la fe. Así ha agradecido el representante de la familia mundial de Radio María para Oriente Próximo, Joseph Nassar, toda la ayuda obtenida para el Líbano. Esperamos que se vaya adelante con la promoción, porque necesitamos, con esta dificultad de transporte, de ir en lugares bombardeados y de guerra, pero este esfuerzo hace parte de otros que hemos conseguido, que hemos superado gracias a vos. Entonces no vemos como obstáculo estas cosas, sino un desafío que debemos, con vuestras oraciones, con lo que estás haciendo para el Líbano, a superar eso y ir adelante por la gloria de Dios y para aportar la voz de María y, como decimos, el Espíritu Santo en cada corazón del Líbano.
Ahora nuestro siguiente objetivo es ayudar a Radio Mariam. Desde Roma solicitan apoyo para cubrir los costes de actividad y emisión, especialmente por satélite, fundamentales para llegar a los países de lengua árabe y seguir llevando el Evangelio a millones de personas en Oriente Medio y el norte de África. Para ello necesitamos recaudar 134.000 euros, de los que hemos conseguido ya más de 62.000. La emisión de Radio Mariam no se realiza únicamente desde Roma, sino que gracias a la presencia de estudios en distintos países árabes y a la conexión entre las diversas radios, se da voz a una extraordinaria riqueza litúrgica y lingüística, destacando la participación de todas las iglesias orientales, tanto católicas como ortodoxas. De hecho, en el programa especial de esta mañana han entrevistado al arzobispo maronita de Alepo, Monseñor Joseph Tobji, quien fue el primer obispo que ayudó con los estudios móviles de Radio María. El prelado ha contado su experiencia con Radio María en Siria. Anch'io molte volte ascolto questi programmi, ma prego insieme Rosario, no? con Radio Maria. E così si sente che c'è una comunità anche con la radio, no? Sì. Anche se non è una comunità fisica, però sì. Sapendo che c'è tanta gente que prega insieme. Él mismo dice que él mismo escucha Radio María, muchas veces reza con nosotros, reza con Radio María y se siente que hay una comunidad, no física, pero una auténtica comunidad espiritual en Radio María. Asimismo, el arzobispo maronita de Alepo ha explicado cómo se puede ayudar a Radio Mariam. Sì, aiutare la Radio Maria è una cosa auspicata perché soprattutto pregando per la Radio Maria e certo per noi cristiani orientali che viviamo in un contesto un po' più difficile di quello contesto europeo occidentale, quindi la preghiera. Ante todo nos pide la oración desde aquí para ayudar a esos cristianos orientales que viven en un contexto difícil, ante todo pues la oración. E anche per far continuare questo messaggio che sia permanente, quindi aiutare anche materialmente forse, sì, no? Sì, perché sì. Se no, senza questo non si può continuare questo messaggio, ecco. Y también en la ayuda material, porque sin eso, pues claro, el mensaje no podría llegar. Además, el representante de la familia mundial de Radio María para Oriente Próximo, Joseph Nassar, ha explicado algunos detalles de lo que significa Radio Mariam para los cristianos de lengua árabe que han tenido que salir de sus países de origen por diversas circunstancias. Tomamos estas oraciones locales y los transmitimos a todos los árabes en el mundo. Así, si un inmigrante del norte de África que está en América puede escuchar de su país. Qué bueno. la misa, etcétera, y así se conservan también las tradiciones, los ritos, porque claro, no hay diferencia entre católicos de este rito, católico de otro, etcétera. Une todo, como bueno. Radio María une todos los cristianos. En este programa especial de esta mañana también hemos contado con la presencia de Alicia del Cid, vicepresidenta de la Familia Mundial de Radio María y presidenta de Radio María Guatemala. Ella nos ha contado cómo se vive la maratón en otros países de Centroamérica. A veces llegan personas indígenas y es hermoso ver cómo una persona llega con un pañuelito donde va armado, va adentro lo que quiere entonar y lo hacen con una discreción y un cariño que le conmueve el corazón a uno. Sí, porque a veces dice uno, esta persona está como para que le ayudemos, le demos, pero sin embargo su generosidad es grande, porque dice, yo no puedo ser egoísta, porque he recibido la buena noticia a través de Radio María. Radio María me ha dado paz, Radio María me ha acompañado en el sufrimiento, me ha acompañado en mi enfermedad, y hoy vengo a agradecerlo, dando un granito de arena para que continúe y otras personas tengan la felicidad de recibirlo. Desde Radio María queremos seguir llevando esperanza a todos nuestros hermanos a través de nuestra maratón. Nuestra siguiente cita será esta tarde, con un programa especial de 3 a 4 hora peninsular y otro de 5 a 7 de la tarde. Mientras tanto, continuamos unidos en oración, encomendando a la Reina de Radio María los frutos de esta maratón.
Cambiamos de tema. La actualidad internacional de este viernes viene marcada por la cumbre entre Estados Unidos y China. En Pekín, donde el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente chino, Xi Jinping, han protagonizado una reunión considerada ya como una de las más importantes de los últimos años entre ambas naciones. Durante el encuentro, el tono ha sido de acercamiento. Trump ha asegurado que Estados Unidos quiere mantener una relación estable y beneficiosa con China, especialmente en materia económica y tecnológica. Xi Jinping, por su parte, ha defendido la necesidad de reforzar la cooperación entre ambos países para garantizar la estabilidad mundial. Sin embargo, pese a las buenas palabras, las diferencias siguen siendo importantes. El gobierno chino ha reiterado que Taiwán continúa siendo una línea roja y ha advertido de que no aceptará injerencias extranjeras en la isla. Pekín acusa a Washington de incrementar su presencia militar en el Indo-Pacífico y de respaldar políticamente a las autoridades taiwanesas. La reunión también ha servido para abordar la guerra comercial entre las dos grandes economías del mundo. En los últimos meses, Estados Unidos ha impuesto nuevos aranceles a productos tecnológicos chinos, mientras Pekín ha respondido limitando exportaciones estratégicas relacionadas con minerales esenciales para la fabricación de baterías y componentes electrónicos. Los mercados internacionales han reaccionado con prudencia al encuentro. Las bolsas asiáticas han cerrado con ligeras subidas, mientras los analistas consideran que la reunión supone un intento de rebajar la tensión, aunque sin avances concretos a corto plazo. Y ya en nuestro país les contamos que la Agencia Estatal de Meteorología ha activado avisos amarillos en varias comunidades autónomas ante la llegada de un episodio de tiempo invernal en pleno mes de mayo, con un desplome de las temperaturas, lluvia, tormentas y en algunos casos nevadas en zonas de montaña. La situación se enmarca en una borrasca atlántica acompañada de una masa de aire frío que afecta a buena parte de la península. Las comunidades más afectadas por este cambio brusco de tiempo son las del norte y nordeste peninsular, donde se esperan precipitaciones intensas, tormentas e incluso granizo, además de un descenso notable de los termómetros. En algunas zonas del interior y áreas montañosas no se descartan nevadas a cotas medias, un fenómeno inusual para mediados de mayo. Este episodio de inestabilidad ha provocado un ambiente claramente más frío de lo normal para la época, con temperaturas que en muchos puntos se sitúan entre los 5 y 10 grados por debajo de la media. Según AEMET, advierte de que la situación podría prolongarse durante varios días, manteniendo el tiempo revuelto en gran parte del territorio antes de una posible recuperación progresiva de los valores térmicos. Los expertos destacan que este tipo de contrastes meteorológicos con episodios casi invernales en plena primavera se están volviendo más frecuentes en las últimas campañas, alternando breves periodos de calor con irrupciones de aire frío que generan gran inestabilidad atmosférica y cambios bruscos en cuestión de horas. Noticias de la Iglesia en el mundo. Los obispos de Chile han alertado sobre el deterioro del clima político y social del país y han pedido recuperar el diálogo, el respeto y la paz social. En su mensaje han advertido que la paz no es simplemente la ausencia de conflictos, sino obra de la justicia, del respeto mutuo y de la voluntad sincera de buscar el bien común. Los obispos chilenos han llamado a las autoridades, especialmente a quienes legislan, a cuidar la dignidad de la vida cívica y a evitar el lenguaje degradante, porque la búsqueda de consensos no es debilidad, sino signo de madurez política y amor al país. Según el mensaje de los prelados, el consenso es una señal de madurez y una forma de servir mejor al bien común. Escuchamos a Monseñor René Rebolledo, presidente de la Conferencia Episcopal de Chile. Oramos para que, bajo la intercesión de la Virgen del Carmen, la paz y la caridad guíen las decisiones de quienes dirigen los destinos de Chile. Todos, sin embargo, estamos implicados en construir, usando como medio privilegiado el diálogo entre nosotros.
Los representantes del episcopado aseguran que la ciudadanía necesita ver en sus líderes capacidad de escucharse, corregirse y colaborar, y han propuesto una renovación espiritual y ética para reconducir la situación de Chile. Les contamos ahora también que el presidente de la Conferencia Episcopal de Birmania y arzobispo de Rangún, el cardenal Charles Maung-Bo, ha participado en la sesión plenaria bianual de la Conferencia Episcopal Católica Australiana. En su discurso, el purpurado ha asegurado que la misión de las obras misionales pontificias australianas a favor del pueblo birmano ha supuesto no solo caridad, sino comunión. El arzobispo de Rangún ha descrito cómo Birmania está atravesando simultáneamente crisis económicas, laborales, sociales, sanitarias y educativas. Por ello, en su agradecimiento a las obras misionales pontificias australianas, el cardenal Charles Maung-Bo ha comentado que su solidaridad no es una idea abstracta, sino una luz en las tinieblas. Además, ha explicado que este apoyo recuerda a su pueblo sufriente que no ha sido olvidado por la Iglesia Universal. Finalmente, el presidente de la Conferencia Episcopal en Birmania ha añadido que al celebrarse este año el centenario de la Jornada Mundial de las Misiones, este aniversario recuerda que la misión no es solo obra de los misioneros, sino responsabilidad de toda la Iglesia. Y terminamos contándoles que el Papa León XIV preside hoy la misa exequial por el eterno descanso del cardenal suizo Paul Hemming Serrin, antiguo nuncio apostólico en Italia y en la República de San Marino. El purpurado falleció el pasado martes a la edad de 70 años. La misa exequial se celebrará a las 4 de la tarde en el altar de la Catedral de la Basílica de San Pedro. En el telegrama de condolencias que el Santo Padre envió con motivo de su fallecimiento, expresaba su gratitud sobre su fiel servicio como representante pontificio en diversos países y posteriormente como miembro de algunos dicasterios de la Santa Sede. El pontífice concluía encomendando el alma de este ministro del Evangelio a Dios y pidiendo la intercesión de la Virgen María. Descanse en paz. Noticias de la Iglesia en España. La Archidiócesis de Madrid celebra hoy la fiesta de su patrón San Isidro Labrador. Con este motivo, la Real Colegiata de San Isidro ha acogido esta semana diversos actos litúrgicos organizados en su honor por la Real, muy ilustre y primitiva Congregación de San Isidro de Naturales de Madrid. Además, esta mañana el arzobispo de Madrid, el cardenal José Cobo, ha presidido una Santa Misa en la Real Colegiata de San Isidro. Han concelebrado los obispos auxiliares de Madrid, el Cabildo Catedralicio y numerosos sacerdotes. Esta Eucaristía ha contado con la asistencia de autoridades y la representación de las hermandades madrileñas y grupos tradicionales castizos. En su homilía, el cardenal Cobo ha presentado a San Isidro como un ejemplo de santidad humilde y cercana, recordando que fue un hombre humilde, sencillo, casi invisible para los poderosos de su tiempo, que han terminado ocupando el corazón espiritual de Madrid. En este sentido, ha subrayado cómo Dios actúa desde lo pequeño y lo cotidiano. El arzobispo ha advertido del contexto actual de polarización y descalificación rápida del que piensa distinto, frente al cual ha defendido el mensaje del Evangelio como llamada a la unidad. Así ha afirmado que es posible vivir unidos, insistiendo en la necesidad de reconstruir vínculos sociales y comunitarios. El arzobispo de Madrid ha recordado también el ideal de la primera comunidad cristiana donde nadie pasaba necesidad y ha llamado a no caer en el desasosiego social. Frente a ello, ha defendido una iglesia y una sociedad que abracen la reconciliación, el cuidado mutuo y el bien común. El cardenal Cobo ha insistido en que la vida cristiana nace de permanecer en Cristo, una unión que, ha dicho, no es artificial, sino fuente de fruto y transformación. Escuchamos a Monseñor José Cobo en su homilía de esta mañana. Esta colegiata de San Isidro nos invita hoy a enraizarnos en Cristo y así al diálogo, a la paz y a la reconciliación. Y esta será también la mejor manera de prepararnos para la próxima visita de nuestro querido Papa León a nuestra ciudad, levantando la mirada y rebajando el ruido. Este es un buen momento
para disponernos por dentro a ese abrazo que tendremos alrededor de Cristo y que acogerá al sucesor de Pedro. Alzar la mirada, como Isidro hacía cada mañana, y que quien nos vea, quien vea a los cristianos, pueda seguir diciendo aquello que asomaba de los primeros: mirad, mirad cómo se aman. Además, a la 1 p.m, el arzobispo de Madrid también ha presidido la tradicional misa de campaña en la explanada próxima a la ermita. Ha contado con la presencia de las principales autoridades de la Comunidad de Madrid y del Ayuntamiento de la ciudad. Y entre otros actos, a las 7 p.m, partirá una procesión desde la Real Colegiata de San Isidro con las imágenes de San Isidro y Santa María de la Cabeza. Nos vamos ahora al País Vasco. En este mes de mayo, la Pastoral Familiar de las Diócesis de Vitoria ha organizado diversas actividades dirigidas a las familias. Entre ellas, todos los días se reza el rosario en la Casa Diocesana de Arcaia a las 7 p.m. Además, en sintonía con la última carta pastoral Centinelas de la Mañana del obispo diocesano Monseñor Juan Carlos Elizalde, han invitado a las familias a participar el tercer viernes de cada mes a las 7:30 p.m. en este mismo lugar para rezar juntos por todas las vocaciones. El primero de estos encuentros es precisamente hoy, en el Día Internacional de la Familia. Además, mañana tendrá lugar la Marcha de las Familias de Estíbaliz, con el lema «Camina y bendice al Señor». En este santuario, el obispo de Vitoria presidirá una misa a las 12 del mediodía. Y les contamos también que la diócesis de Guadix ha celebrado el nombramiento del padre Patricio La Rosa Martos, sacerdote de esta diócesis, como nuevo obispo de la diócesis de Danlí, en Honduras. El padre La Rosa es un misionero muy vinculado al país, donde lleva muchos años trabajando en proyectos sociales y educativos, especialmente a través de la ONG ACOES, ayudando a comunidades pobres y promoviendo la educación y la atención social. El obispo de Guadix, Monseñor Francisco Jesús Orozco, ha expresado su alegría por el nombramiento del sacerdote acitano, afirmando que la Iglesia de Guadix da gracias a Dios por este nombramiento y destaca su labor como ejemplo de entrega y compromiso cristiano, subrayando que este reconocimiento también es motivo de orgullo para toda la diócesis y para la Iglesia. Información internacional. Comenzamos el bloque internacional contándoles que la guerra en Ucrania continúa marcada por la evolución del conflicto hacia un escenario cada vez más tecnológico y por nuevos intercambios de prisioneros entre ambos países. Uno de los hechos más relevantes es un nuevo canje de prisioneros de guerra entre ambos países, con la liberación de 205 militares por cada bando en una operación mediada por Emiratos Árabes Unidos. Los soldados han sido trasladados inicialmente a Bielorrusia antes de regresar a sus respectivos países en el marco de acuerdos previos de carácter humanitario. En paralelo, el conflicto está cada vez más condicionado por el uso masivo de drones, que se han convertido en un elemento clave tanto en operaciones ofensivas como de reconocimiento. Su utilización ha transformado las estrategias militares, reduciendo el peso de los combates convencionales y aumentando la importancia de la guerra tecnológica y electrónica. Sobre el terreno, la guerra sigue en una fase de alta intensidad, con ataques cruzados y una adaptación constante de ambos ejércitos. El conflicto, iniciado en 2022, avanza así hacia un modelo de guerra más automatizado y dependiente de sistemas no tripulados, mientras se mantienen abiertos canales puntuales de carácter humanitario entre las partes. En este marco, la mayoría de los países europeos han respaldado la creación de un tribunal especial para juzgar el crimen de agresión rusa contra Ucrania. La propuesta ha sido apoyada durante la reunión del Comité de Ministros del Consejo de Europa celebrada en Chisinau, la capital de Moldavia. Según ha explicado el ministro de Exteriores moldavo, Mihai Popsoi, un total de 34 de los 46 miembros del Consejo de Europa, además de la Unión Europea, han mostrado su intención de sumarse al acuerdo que permitirá poner en marcha este tribunal internacional.
Entre los países que respaldan la iniciativa se encuentran España, Alemania, Francia, Italia y Reino Unido. También han expresado su apoyo otros estados no europeos como Australia y Costa Rica, mientras Canadá estudia adherirse próximamente. El objetivo del tribunal será investigar y juzgar el delito de agresión cometido tras la invasión rusa de Ucrania en 2022. La iniciativa busca reforzar así los mecanismos internacionales de justicia ante los crímenes derivados de la guerra y complementar el trabajo que ya desarrolla el Tribunal Penal Internacional. La creación de este organismo supone además un nuevo gesto de unidad política de gran parte de Europa frente a Moscú, en un momento en el que continúan los combates y aumentan las presiones diplomáticas internacionales para exigir responsabilidades por la guerra en Ucrania. Cambiamos de escenario. El gobierno de Australia ha puesto en marcha un amplio operativo de cuarentena tras la llegada al país de un grupo de pasajeros evacuados de un crucero afectado por un brote de hantavirus, en una operación coordinada de repatriación y control sanitario que busca evitar cualquier riesgo de propagación. Los 6 viajeros, 5 ciudadanos australianos y un residente neozelandés viajaban a bordo del buque MV Ondius, donde se ha registrado un brote de hantavirus con al menos 11 contagios confirmados y 3 fallecimientos. El grupo ha llegado a la base aérea de RAF Pearce en las inmediaciones de Perth, tras un vuelo fletado por el gobierno australiano procedente de Europa en el marco de un dispositivo especial de seguridad sanitaria. A su llegada, las autoridades han confirmado que todos los pasajeros han dado negativo en las pruebas previas al vuelo y se encuentran asintomáticos, aunque deberán, eso sí, permanecer en cuarentena durante al menos 3 semanas bajo supervisión médica constante. La Organización Mundial de la Salud ha recomendado incluso periodos de vigilancia más amplios, de hasta 42 días, aunque las autoridades australianas han optado inicialmente por un aislamiento de 3 semanas con controles posteriores. Información nacional. Y precisamente comenzamos hablando de este virus, ya que el Ministerio de Sanidad ha confirmado que el único pasajero español del crucero MV Ondius, que ha dado positivo en hantavirus, se encuentra mejor y está casi asintomático, con una evolución clínica buena. Este hombre de alrededor de 70 años permanece aislado en el Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid, donde su sintomatología respiratoria leve ha ido remitiendo y se le sigue haciendo un seguimiento mediante pruebas PCR hasta que se confirme un resultado negativo. La ministra de Sanidad, Mónica García, ha pedido prudencia, pero ha celebrado estas buenas noticias, insistiendo en que es positivo que la sintomatología vaya disminuyendo, ya que el virus se transmite más fácilmente cuando hay síntomas. Los otros 13 pasajeros españoles que también están en cuarentena en el Gómez Ulla siguen sin síntomas y con PCR negativa, y se les realizará una nueva prueba dentro de los próximos días, sin que se haya detectado hasta ahora ninguna novedad clínica relevante. Cambiamos de asunto. La campaña de las elecciones autonómicas andaluzas del próximo domingo 17 entra en su recta final, marcada por 3 grandes ejes de debate político y social: la sanidad pública, el accidente ferroviario de Adamuz y la muerte de 2 guardias civiles en Huelva durante una persecución a una narcolancha, según el cierre informativo de la jornada electoral. La sanidad se ha convertido en el principal campo de enfrentamiento entre el Partido Popular de Juan Manuel Moreno y el PSOE de María Jesús Montero. La oposición ha centrado sus críticas en la gestión del sistema sanitario andaluz, especialmente en las listas de espera y en los programas de cribado, mientras el gobierno autonómico defiende el aumento de la inversión y acusa a sus rivales de utilizar la sanidad como arma electoral en plena campaña. Otro de los asuntos que ha marcado estos días ha sido el accidente ferroviario de Adamuz, que ha reabierto el debate sobre la gestión de emergencias y la coordinación institucional. El suceso ha generado polémica entre partidos y ha provocado críticas de asociaciones de afectados que reclaman responsabilidades y piden evitar el uso político de la tragedia.
La campaña también ha estado condicionada por la muerte de 2 guardias civiles en Huelva durante una operación contra el narcotráfico, un hecho que ha provocado un fuerte impacto político y social. El suceso ha reavivado el debate sobre la seguridad en el sur de España y la lucha contra las mafias en una recta final electoral marcada por la tensión y la polarización. Y terminamos el bloque nacional hablando de salud. España ha alcanzado un nuevo hito en donación y trasplante de órganos. 39 donantes en solo 48 horas han hecho posible realizar 75 trasplantes a 75 pacientes en todo el país. El operativo, coordinado por la Organización Nacional de Trasplantes, ha movilizado a 46 hospitales de 10 comunidades autónomas y ha requerido incluso transporte aéreo para garantizar la llegada oportuna de los órganos. La solidaridad de 34 familias que autorizaron la donación tras el fallecimiento de un ser querido, junto con 5 donantes en vida, han permitido este récord de solidaridad sin precedentes en la historia del sistema sanitario español. Así se han realizado 49 trasplantes renales, 14 hepáticos, 8 de pulmón, 2 de corazón y 1 de páncreas-riñón. Este logro se produce con motivo del Día Nacional del Trasplante y reafirma a España como líder mundial en donación y trasplante desde hace más de 34 años consecutivos. El anterior récord de referencia data de abril de 2024, cuando se realizaron 48 trasplantes en 24 horas. En 2025, España ya había registrado 6.334 trasplantes, consolidando su posición de vanguardia en este ámbito sanitario. La Organización Nacional de Trasplantes ha calificado este hito como un récord marca España, que refleja la excelencia de la sanidad española y la generosidad de las familias donantes. Información deportiva. Comenzamos hoy con balonmano. La selección española masculina ha ganado a Israel por 32-27 en la ida del playoff clasificatorio para el próximo Campeonato del Mundo, que se va a disputar del 13 al 31 de enero de 2027 en Alemania. Por parte española destacaron Ian Tarrafeta en el plano ofensivo y el guardameta Sergei Hernández en el defensivo. El partido de vuelta de este playoff se jugará mañana sábado en la Casa de Handball de Buenos Aires. Por otro lado, el Gran Premio de España de Fórmula 1, que se celebrará del 11 al 13 de septiembre en Madrid, ha abierto una nueva fase de ventas de entradas. Se trata de más de 4.000 tickets que incluyen una sección en plataforma elevada, zona de pie con vistas directas al circuito y otras plazas adicionales en gradas ya existentes del trazado. Con esta nueva remesa, la organización de la carrera ofrece una nueva oportunidad para que los aficionados aseguren su asistencia al evento. Noticias autonómicas. Y nos trasladamos hasta el Principado de Asturias para conocer las noticias más importantes de la comunidad y comenzamos contándoles que los pioneros de la secuenciación rápida de ADN han conseguido el premio Princesa de Investigación. Nos lo cuenta nuestro compañero José María García. Buenas tardes, José María. Buenas tardes, Natalia. Pues como bien apuntas, los químicos británicos David Klenerman y Saka Balasubramanian y el biofísico francés Pascal Meyer, pioneros de la tecnología de nueva generación para la secuenciación del ADN, que permite llevar a cabo este proceso de forma rápida, precisa, a bajo coste y a gran escala, han sido galardonados este miércoles con el Premio Princesa de Asturias de Investigación Científica y Técnica 2026. Klenerman y Balasubramanian, profesores en la Universidad de Cambridge, inventaron juntos la secuenciación del ADN de nueva generación, conocido por sus siglas NGS, y cofundaron una empresa para que su tecnología estuviese al alcance de todo el mundo. Actualmente Soleya Illumina, a la que se unió también el biofísico Pascal Meyer, cuyos descubrimientos contribuyeron al desarrollo de esta nueva tecnología. Esta técnica, que posibilita que la secuenciación del genoma humano pueda hacerse en un solo día,
ha permitido importantes avances en el campo de la biomedicina, que ya se utiliza en diagnóstico y atención del cáncer, enfermedades raras, infecciosas o pruebas prenatales, y en el de la biología, ya que permite identificar a miles de organismos. Por otra parte, el año pasado hubo 33.119 trabajadores asturianos que no fueron a trabajar ningún día del año por estar de baja por contingencias comunes. Además, el 30% de todas las incapacidades se concentraron en el mismo 4% de los trabajadores. Los datos han sido expuestos este miércoles por Pedro Pablo Sanz, gerente de la Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo. Según los datos de AMAC, el absentismo se está incrementando especialmente entre los más jóvenes. Así, las bajas de los trabajadores entre 16 y 35 años han triplicado, un aumento del 193,96% entre 2018 y 2025. Y si se trata específicamente de incapacidades por problemas de salud mental, estrés, ansiedad, el aumento en estos 8 años y en estas edades es descomunal, un 567,6% más. Seguimos, cada vez hay más osos en la cordillera cantábrica. No es una percepción, sino una realidad con cifras. Según el último censo, recién presentado por la Junta de Castilla y León, la población osera asciende en las 3 comunidades autónomas, entre ellas está Asturias, a 370 ejemplares, de los cuales 250 pertenecen al núcleo occidental y 120 al oriental. El número global era con el que más o menos manejaban los expertos, pero ahora por fin un informe lo confirma. Y en cuanto al noticiario de la crisis en nuestra región, Asturias pierde cada día un comercio. Ocurre desde 2020. Es un dato escalofriante que es en palabras de Eduardo Abad, el presidente de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos, que vinculó este fenómeno al envejecimiento de la población y la falta de relevo generacional en los negocios, la carga fiscal, los cambios de modelo de consumo y, sobre todo, el encarecimiento de los precios de los alquileres de los locales comerciales. Desde 2020 y hasta el cierre de 2025, Asturias ha perdido un total de 1.743 comercios al pasar de 15.611 a 13.868, una caída del 11,16% según datos de la Seguridad Social recopilados por UPTA. Y también les contamos que Asturias perderá más de 12.000 alumnos en la próxima década a causa de la caída de la demografía. Amplíanos esta noticia, José María. Pues la región encara una nueva década marcada por el retroceso de su población escolar, una tendencia que ya viene dibujándose desde hace años y que ahora adquiere cifras concretas. El último informe sobre el impacto de la demografía en el sistema educativo español, elaborado por la Fundación Ramón Areces, sitúa al Principado entre las comunidades más afectadas por la pérdida de alumnado en la enseñanza obligatoria, con una previsión especialmente severa en primaria. Solo en esta etapa la región perderá 9.003 estudiantes entre 2025 y 2030, una caída a la que se sumará otro descenso de 3.469 alumnos entre 2030 y 2035. En total, más de 12.400 escolares menos en apenas 10 años, solo en las aulas de 6 a 11 años, un ajuste de enorme calado para la red educativa asturiana. En breves, los huevos han dejado de ser el producto de la cesta de la compra que más sube en Asturias. Ahora esta posición la ocupa el cordero, cuya carne cuesta el 16,5% más que hace un año debido a la baja oferta. La enfermedad de la lengua azul redujo el censo y el incremento del coste de los piensos. Tras el cordero y los huevos, con un alza de precios del 15,3%, lo que más sube en la región es el transporte público urbano, con un 14,9%, vinculado al incremento de los precios de los combustibles por la guerra en Oriente Medio. Además, Asturias fue en 2025 la tercera comunidad autónoma con mayor tasa de litigiosidad de toda España, con 162,42 asuntos ingresados por cada 1.000 habitantes, solo por detrás de Canarias y la Comunidad de Madrid. Y por último, el número de afiliados extranjeros a la Seguridad Social ha aumentado en Asturias en el último año un 21,3% hasta 31.146, lo que supone el mayor incremento del país, según los datos del mes de abril publicados este jueves por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Y esto ha sido todo desde Oviedo, capital del Principado de Asturias, paraíso natural. Buenas tardes. Muchísimas gracias, José María, y te esperamos la próxima semana. Y terminamos con la previsión del tiempo para este fin de semana realizada por Miriam Herraiz. Esta tarde tendremos tormentas que se formarán en la mayor parte de nuestra geografía de intensidad moderada. Se espera alguna nevada débil en zonas altas de los Pirineos. Lloverá también en ambos archipiélagos. Atención al viento, que soplará con intensidad en gran parte del territorio nacional.
La mar estará alterada en Canarias, el Estrecho, la costa gallega y el Cantábrico, con olas de entre 2 y 3 metros, y en el resto de las costas españolas habrá olas de entre 1 y 2 metros. En cuanto a las temperaturas, las mínimas se mantendrán, mientras que las máximas descenderán. Mañana sábado tendremos cielos nubosos en todo el norte, en puntos del sur y en los 2 archipiélagos, donde se esperan precipitaciones que serán de nieve en zonas altas de los Pirineos. El viento soplará con fuerza en el sistema ibérico y en Canarias. La mar estará alterada en Canarias con olas de entre 2 y 3 metros y en el resto de las costas españolas con olas de entre 1 y 2 metros. Las temperaturas mínimas bajarán ligeramente, mientras que las máximas se mantendrán. Finalmente, el domingo se formarán tormentas a lo largo del día en amplias zonas del país y no se descarta que sean de intensidad moderada. El viento soplará con fuerza en Canarias y en el litoral gallego. La mar estará alterada en Canarias y en la costa gallega con olas de entre 2 y 3 metros. En cuanto a las temperaturas, se irán recuperando, especialmente en las máximas. Es todo por ahora. Los hemos acompañado en la redacción Cristina Abad, Marta Troyano y Rocío García. Y en los micrófonos Mercedes Monzón, quienes habla Natalia Otero de Bustos y en el control Iván Álvarez. Más noticias a las 10, las 9 en Canarias. Informativos de Radio María.